En estos tiempos en los que tanto se habla de restricciones de tráfico en las grandes ciudades para reducir los niveles de contaminación, el concepto de conducción eficiente puede resultar muy oportuno e interesante. La conducción eficiente, también conocida como ecoconducción o ecodriving, consiste en una combinación de técnicas de conducción y cambio de hábitos al volante, cuyo objetivo es el máximo ahorro de combustible. Si aplicamos estas medidas al transporte público, pueden resultar muy eficaces. En primer lugar, porque reducen el impacto ambiental causado por las emisiones de CO2. En segundo lugar, porque disminuyen los costes vinculados al combustible, un incremento de precios que termina pagando el ciudadano a través de las tarifas. La UNED forma parte de un grupo de investigación que ha desarrollado un sistema de aprendizaje para reducir el consumo energético mediante técnicas de conducción eficiente. En él participan conductores profesionales de las flotas de transporte público de varias ciudades. Un proyecto innovador, en expansión, y en el que se estima que se puede lograr entre un 5 y un 10% de ahorro medio de combustible. En este programa vamos a conocer todos los detalles. Hoy nos acompaña Gabriel Díaz Urueta, que es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Xabiel García Pañeda, que es profesor de la Universidad de Oviedo. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bien, como decíamos en la introducción, vamos a hablar de una investigación y de otra serie de cuestiones relacionadas con la conducción eficiente, pero yo quiero que nuestro invitado, que Xabiel, nos hable de su grupo de investigación, al que también pertenece nuestro profesor Gabriel Díaz. Sí, bueno, tenemos un grupo de investigación compuesto, pues podríamos decir, el núcleo principal por 3 instituciones, que sería la institución, digamos, central, la Universidad de Oviedo, ¿no?, donde digamos que es el mayor número de personas, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde un poco el responsable de toda la actividad es Gabriel Díaz, que está con nosotros hoy, y hay una tercera pata, yo creo que muy, muy importante, que es una empresa, una pyme, ADN Mobile Solution, una especie de spin-off, pues que es un poco la que canaliza toda nuestra investigación hacia el mercado, ¿no?, que es, yo creo que un elemento clave en el trabajo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, tenemos esa especie de grupo con 3 patas. Pues yo creo que en este comienzo sería interesante que nos comentarais qué es la conducción eficiente. Cuando hablamos de conducción eficiente, en general estamos hablando de toda una serie de características en la conducción que cumplen, por ejemplo, con el ahorro de combustible, que cumplen con la mayor fiabilidad en el transporte, toda una serie de características que de alguna forma permiten ahorrar combustible por un lado y por otro lado ser capaz de mantener unos ciertos niveles de rendimiento. Hay que decir además que nosotros nos dedicamos muy especialmente al campo, por ahora por lo menos, de la conducción profesional. O sea, no tanto conducción personal, sino conducción profesional. Estamos hablando, pues por ejemplo, y casi es el ejemplo paradigmático, de flotas de transporte de autobuses de pasajeros. En ese campo la conducción eficiente está por un lado relacionada con eso que he dicho del ahorro de combustible, pero por otro lado también relacionado con temas como la seguridad o la comodidad en el transporte. Estamos hablando de conceptos como el ahorro de combustible, el transporte, etcétera. Supongo que son conceptos que están en la calle, ¿no? ¿Por qué es entonces interesante investigar todo este tipo de conceptos y de contenidos? Bueno, la mayor parte del transporte por carretera está haciendo uso de combustibles fósiles, ¿no? Los combustibles fósiles, bueno, aparte de que son combustibles que provienen de fuentes limitadas de energía, es decir, que se van acabando poco a poco, también son grandes generadores de lo que ahora conocemos como el cambio climático. Ellos emiten CO2 y otros gases a la atmósfera que hacen, bueno, pues que el funcionamiento del clima en el planeta cambie. ¿De qué sentido? Bueno, pues sería muy discutible, pero que cambie, ¿no? Entonces, desde hace, yo creo que ya diversos años, instituciones públicas a nivel mundial están intentando que haya una reducción
de esas emisiones de gases, y uno de los campos, yo creo que claves, es el transporte por carretera, porque genera mucha contaminación, ¿no? Entonces, de entre las millones de medidas que se pueden llevar a cabo a la hora de tratar de reducir esa generación, pues en este caso de CO2, pues hay medidas técnicas como la utilización de coches híbridos, coches eléctricos, mejor mantenimiento, tener los neumáticos en mejores condiciones, hacer que los propios motores de combustión consuman menos con electrónica adicional. Y uno de los elementos que podría ser interesantes es que la persona que maneja el vehículo lo haga más eficientemente, es decir, con menor consumo de recursos. Pues si yo, en vez de acelerar de más y luego tener que frenar, acelero lo justo, consumo menos combustible. El desplazamiento el mismo, probablemente el tiempo de desplazamiento igual, pero consumí menos recursos. Entonces, si yo consigo que los conductores vayan consiguiendo o introduciendo, asumiendo una serie de técnicas que hacen que su conducción sea más eficiente, voy a consumir menos combustible con resultados parecidos, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo más eficiente. Eso, más o menos, por estudios iniciales hace tiempo, se calcula que puede conseguir reducir en un 10% la utilización de combustibles, y como me cuesta poco, es decir, pues tengo un rendimiento de un 10% con una inversión pequeña, pues puede ser muy interesante, ¿no? Entonces, ahí es donde quizá pues parece que hay tendencia a decir, bueno, vamos a investigar en esto, vamos a trabajar este tema, a ver si conseguimos esos rendimientos del 10%, que en una cantidad global, y sobre todo lo que nosotros estamos enfocando a la investigación, que es en temas de flotas profesionales, puede ser muy interesante. Desde el punto de vista de la contaminación, por supuesto, de la responsabilidad social, corporativa, pero también desde el punto de vista de la cuenta de resultados, porque el consumo de combustible en una flota de transporte por carretera o de mercancías no es una cosa menor. Si me ahorro un 10% de combustible, gano dinero. Entonces, es un modelo como win-win, ¿no? Gana el mundo, pero yo también. Yo sí, estoy completamente de acuerdo. Y también me gustaría añadir que quizás durante una serie de años hubo una aproximación muy clásica, intentando que los conductores entendieran por qué debían de conducir mejor, pero hasta hace muy poco tiempo nadie ha intentado hacer una aproximación, y de eso, en fin, hay mucho conocimiento en la UNED, de lo que podríamos llamar diferentes formas de hacer blended learning. En el sentido de que, en nuestro caso, por ejemplo, se podría caracterizar parte de la investigación que estamos haciendo como una investigación basada en on-the-job training, es decir, los profesionales aprendiendo no solamente on-the-job, pero también on-the-job. Es decir, es una aproximación de lo que alguna vez en algún otro programa hemos llamado también aquí el aprendizaje para la vida entera, lifelong learning. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué todo esto? Pues porque la hipótesis era, y yo creo que más o menos está demostrada, y no solamente creo que por nosotros, que el tener una buena metodología de formación, en este caso, iba a ser seguramente la aproximación más barata para las empresas. Es decir, en la que más iban a ahorrar, por ejemplo, costes de combustible por el precio que se gastaban en intentar modificar el comportamiento de sus conductores hacia mejores niveles de conducción eficiente. Es decir, que cuando hablamos de conducción eficiente, ya de hecho estamos introduciendo una cierta multidisciplinaridad importante, que engloba un montón de aspectos técnicos y otro montón de aspectos casi psicológicos y, desde luego, de formación. Vamos a profundizar ya en la investigación. En primer lugar, ¿cuáles fueron sus comienzos? Yo lo calificaría como una especie de juego, ¿no? Hará unos 5 años, pues dos recién titulados, más o menos, que estaban trabajando en un centro tecnológico, deciden formar una pequeña empresa para desarrollar aplicaciones móviles, y dentro de las aplicaciones móviles se les ocurre una que trataría de monitorizar un vehículo, en este caso un vehículo tipo turismo, con la idea de, bueno, a ver qué podríamos hacer con eso. Pues a lo mejor para conducción deportiva, por si alguien quería hacer un rally o conducción eficiente. No tenían muy claro exactamente qué querían hacer, ¿no? Desarrollaron un prototipo de aplicación que se instalaba en el teléfono móvil, tenían
un sistema de recogida de los datos del vehículo a través del puerto de monitorización que se utiliza en los talleres mecánicos, y empezaron como un juego, ¿no? Y en un momento dado, como ellos habían sido exalumnos y además profesores a tiempo parcial con nosotros, pues empezamos como una especie de juego. Oye, échame una mano a ver si puedo mejorar esto. ¿Cómo haría yo para comercializar este producto? Oye, pues no, mira, ¿por qué no lo montamos como un servicio? ¿Cómo no preparamos esto? Y empezamos jugando con ellos. Oye, échame una mano en esto. Y empezamos, échame una mano, hasta que un día dijimos, oye, esto puede ser algo interesante para que nosotros os apoyemos investigando. Y hagamos una investigación un poco diferente a la que estamos acostumbrados en la universidad. ¿Por qué digo diferente? Porque sí es cierto que en la universidad estamos acostumbrados a colaborar con la empresa, pero normalmente nosotros tenemos una idea, la desarrollamos, investigamos y luego la intentamos vender a que alguien en la empresa la explote. Y esto era un poco diferente. La empresa tenía necesidades y nosotros creímos que en ciertos elementos de ellos podíamos apoyar. Claro, entramos en una vorágine investigadora diferente. Ya no investigábamos en lo que nos daba la gana. No, investigamos en lo que se necesitaba. Y además, algunas veces, consiguiendo el éxito en la investigación, se decía, fuera. ¿Por qué? Porque no nos lo compra nadie. Pues, por ejemplo, el campo de investigación del que vamos a hablar luego estaba al principio enfocado en turismos. Y de repente nos dimos cuenta que sí, la gente quería ahorrar combustible, pero ahorra combustible y a lo largo de la semana puede ahorrar 1 euro, 2 euros. Entonces tú no puedes hacer un servicio en el que cueste pues mínimamente 30 euros, porque está gastando más dinero de lo que ahorra. Entonces ahí había que hacer una aproximación diferente. Entonces dijimos, no, hay que ir a flotas profesionales, donde el volumen de combustible que se ahorra es muchísimo y la inversión muy pequeña. Entonces fuimos transformando la investigación, fuimos haciendo una investigación al principio ya un poco de broma, de colaboraciones puntuales, y que de repente se convierte en el centro de investigación del grupo. Abandonamos la línea clásica en la que nosotros veníamos trabajando, que era servicios multimedia. Hemos trabajado con empresas de comunicaciones, medios de comunicación, etcétera, etcétera, y nos centramos fundamentalmente en esto. Y empezamos a solicitar financiación y a buscar una sinergia importante con alguien que tenía un grupo muy importante en un campo que nos interesaba mucho, que era el e-learning, el aprendizaje, ¿no? Que era el grupo aquí liderado por Gabriel y por Manuel Castro, que tenían mucha experiencia en esto, que habían sido colaboradores nuestros y que ellos también habían empezado un poco a forma de broma, colaborando con la empresa en un curso de ITIL y de ISO 20000, y que empezamos a montar esa sinergia y decimos, vamos a ver, si es que en el fondo aquí lo que estamos intentando es que alguien que maneja un vehículo lo haga mejor. Eso es aprendizaje. Y aquí hay gente que sabe mucho de aprendizaje, son colegas nuestros, son socios nuestros, vamos a juntar. Y al final compactamos un grupo junto con la empresa y bueno, estamos trabajando en esto y ahora mismo es donde están puestos, yo creo que el 99% de todos nuestros recursos investigadores. ¿Y cuáles han sido las principales aportaciones de la investigación? No quiero entrar en unas profundidades grandes, pero hay bastantes aportaciones ya yo creo que además algunas especialmente interesantes. A mí me gustaría hablar, por ejemplo, de una que ha sido posiblemente seminal o que nos ha servido como palanca para hacer en muchas otras cosas, que es una metodología que nosotros llamamos BLED en inglés, que es Blended Learning Efficient Driving, o Blended Learning para la conducción eficiente, que de alguna manera la primera versión completa con casos de estudio de esta tecnología ha sido además el campo de investigación de una tesis codirigida por nosotros dos además, y que la persona que defendió su tesis es además uno de los socios principales de la empresa de la que ha hablado Xavier, o sea que al final es todo ahí. Lo cocimos todo nosotros. Cocimos todo ahí. Esta metodología, aplicada con éxito ya en varios casos de estudio, ahora voy a volver a la palabra casos de estudio porque hay una parte muy importante ahí, pues ha dado lugar a otro tipo de pequeños trabajos más relacionados con... Bueno, al final son todo refinamientos de la herramienta técnica o refinamientos de la herramienta metodológica, de los que seguramente ahora Xavier nos podrá hablar un poquito más. Me gustaría, sí, ya que ha hablado de la palabra casos de estudio, explicar un poquito más eso, porque una vez más, y siguiendo la estela de lo que ha dicho él, incluso en este caso
esta investigación yo creo que se puede catalogar como un poco rarita, un poco como lo que ha dicho él, porque normalmente en la universidad tú hablas de casos de estudio, entonces te piensas en una especie de caso de laboratorio que tú condicionas, tú preparas con mucho mimo, haces el experimento en tu laboratorio y luego de los resultados del experimento deduces una serie de cosas. Aquí esto no es así. Nosotros pretendemos intentar cambiar el comportamiento de los conductores. Para eso lo que hacemos, como ha dicho Xavier también, es monitorizar toda una serie de parámetros, vamos a decirlo así, de cómo conducen, y no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero monitorizar un montón de parámetros cada segundo y medio, cada 2 segundos. Es decir, hay un montón de datos detrás que monitorizamos. Pero esos datos no los ponemos en un laboratorio, son datos reales, de conductores reales, en rutas reales, durante un montón de tiempo. O sea que lo que nosotros llamamos casos de estudio es lo más anticaso de estudio típico de la universidad. Son datos reales, de los cuales nosotros deducimos, evidentemente, una serie de conclusiones científicas, pero que a la vez sirven, como ha dicho él también antes, para mejorar ese servicio de la empresa que nos está proporcionando los datos reales. Y eso sería una aportación, pero bueno, seguro que Xavier... Sí, bueno, para hablar a nivel del grupo en general, es decir, con las 3 patas, nosotros lo que tratamos es de hacer un servicio final. Es decir, una empresa contrata a la empresa socia nuestra, y lo que se trata de hacer es que ahorren combustible. Que ahorren combustible. El ahorrar combustible depende fundamentalmente que los conductores conduzcan mejor. Entonces, hay que desarrollar todo un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje en el que se da formación, se dan recomendaciones, se monitoriza y se va viendo la evolución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo. Diseñar el proceso de aprendizaje desde el punto de vista metodológico, que incluye elementos técnicos que van dentro del vehículo, dentro del autobús, que van dando información de retorno, que van monitorizando, que se va transmitiendo a un sistema por un análisis posterior. También tenemos formación presencial con expertos. Esos expertos dan las bases teóricas, pero a la vez también se suben en los vehículos y también van haciendo un seguimiento. Con la información de monitorización van observando cómo va asumiendo esas técnicas el conductor, dan información de feedback, tratan de revisar con ellos, se dan una serie de informes, se siguen monitorizando. Entonces tenemos una serie de elementos en un puzzle que van desde lo metodológico, lo técnico, lo analítico, la formación a distancia, un montón de cosas. En lo concreto, últimamente, en lo que es la parte más universitaria, nos dedicamos fundamentalmente a la parte analítica. Es decir, todos esos datos que estaba diciendo Gabriel, que recibimos dentro un poco del concepto que está tan de moda hoy en día, que se llama el Big Data, ¿no? Porque recibimos pues de cientos de autobuses, de vehículos, cada 1,5 segundos un dato, ¿no?, que tenemos que procesar. Un dato que además está estructurado, o sea que son Sí, un montón de datos. Un montón de datos, es decir, una traza, un log, ¿no?, un registro con un montón de valores, pues los tenemos que analizar y procesar. De ahí, porque esos datos lo que nos están indicando es el comportamiento que está teniendo el vehículo, no el comportamiento que está teniendo el conductor. Lo que tenemos que hacer es extrapolar qué es lo que está haciendo el conductor y luego determinar si es más o menos eficiente. Si es muy eficiente, decimos fenomenal, felicitaciones. Si es menos eficiente, decimos no está mal, pero tendríamos que corregir o mejorar o intentar hacer esto otro, intentar modificar el comportamiento. Entonces, nosotros estamos en esa parte analítica. La verdad que, bueno, pues estamos desarrollando un sistema de Big Data, desarrollando patrones de comportamiento, desarrollando sistemas analíticos, sistemas de representación, para que luego los profesores, los expertos lo puedan ir viendo y vayan preparando esos informes que a la hora de la verdad forma parte del feedback que damos a los conductores, pues para que ellos sigan trabajando y mejorando, ¿no? Un proceso muy parecido, como decía Gabriel antes, dentro del trabajo, dentro del vehículo, ¿no?, el de job training, pero que en el fondo es muy parecido a lo que haríamos en la formación universitaria, sí, en un contexto diferente. No sé si Xavier puede darnos algún ejemplo de puesta en marcha de este proyecto y algunas conclusiones sobre pautas de comportamiento. Ahora mismo no sabría decir exactamente cuántas flotas, porque eso lo lleva más bien la empresa, pero desde luego Ciudad de Avilés, Ciudad de Gijón, Tarragona, Zaragoza, Huelva,
Valencia, se me queda alguna, ¿eh? La mayoría empresas de transporte urbano, también hubo alguna de recogida de residuos, transporte de áridos, y se empieza en Marruecos, ¿no? Con la empresa Alsa, que es otro de los clientes, socios importantes de la empresa ADN. Va a empezar a poner en funcionamiento todo esto en su flota en Marruecos, ¿no? Hablamos ya de un número considerable. Ahora mismo yo creo que estamos alrededor de unos 300 vehículos operando, pero probablemente al final del verano esto se multiplique por 3. O sea que está puesta en marcha. Hay, como decía Gabriel, no tanto casos de estudio, sino casos reales en los que pues se está tratando de mejorar, ¿no? No queremos decir que se estuviera haciendo mal, pero sino afinar y tratar de hacer esas pequeñas reducciones de consumo que en la operativa de la empresa son muy grandes. Sí, eso es que a dónde iba. Yo no sé si él se sabrá mejor. Nos falta la otra pata, que es la que tendrá seguramente los números más claros, pero yo estoy seguro que él se sabe mejor que yo de alguno de esos casos. Por ejemplo, uno de ellos que me viene a la cabeza, el primero, porque ayer hablábamos en la tesis de él, que es en Tusa, en Gijón. Al final, lo que hace la empresa, en este caso en Tusa, es contratar un servicio y pagar por el servicio. Y en el servicio está asociado esa mejora de la conducción. ¿Eso qué significa? Significa que ha habido un ahorro. La empresa ha ahorrado. Yo no recuerdo en el caso de Entusa cuánto, pero algo ha ahorrado. No, tanto no por ciento números, de combustible. En una de las publicaciones hablábamos, pero claro, estos son datos de hace 2 años ya por lo menos, hablábamos de un 5% de ahorro de combustible, un 7% de ahorro de combustible. Sí, va fluctuando. Todos los casos de estudio no son iguales, ni todas las épocas, Eso. pero desde luego entre el 5 y el 10 son los resultados más o menos medios que se suelen conseguir. Que ese 5 o 10 que dice Xavier, es lo que decía él antes muy bien, para una persona que lleva su coche, pues igual no es nada, pero para un autobús, ¿cuánto hablábamos ayer? El mantenimiento, o sea, el gasto de un autobús al año, ¿cuánto puede ser? En combustible, creo que decía Abel, el de la uno de tesis. el de la tesis y uno de los socios de la empresa, que eran unos 30.000 euros de combustible. Claro, si te ahorras un 10% por autobús, a la empresa le sale de miedo tener ese servicio. Sí. Estamos hablando de cantidades importantes de dinero en la operativa. La complejidad de todo esto en el final es que los resultados se hagan permanentes. Es decir, yo hago un proceso de formación con los conductores. Los conductores, bueno, pues en mayor o medida van asumiendo pues estas nuevas técnicas, ¿no? Porque estas técnicas se van incorporando a medida que se va modificando la electrónica de los vehículos y se conduce de forma diferente. Entonces, bueno, hay que ir aprendiendo. Hay gente que lleva muchos años y, bueno, hay que ir modificando las técnicas, las van asumiendo, pero también el día a día te puede llevar a que esa técnica que conseguiste aplicar, pues la vayas perdiendo, ¿no? Y entonces, al final, lo que nosotros tenemos que intentar es que esto a larga distancia permanezca. Es decir, ese conocimiento que tú fuiste adquiriendo, esas habilidades se mantengan, que se mantengan como hábitos. Se mantengan como hábitos a larga distancia, es decir, a 20 años vista, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas y de los grandes retos en los que, bueno, pues se está trabajando, y el sistema, pues a través de los informes, a través del feedback, va intentando que mejores, y cuando llegues a un punto bueno de mejora, que eso se mantenga. Estamos, en todo caso, ante una investigación y un trabajo eminentemente multidisciplinar. Sí, yo creo que además eso es, al menos en mi caso, es de lo que más me gusta del trabajo. Es decir, aquí hay aspectos de electrónica, aspectos de informática, aspectos de telemática, aspectos de, vamos a decir, learning así en general, de un montón de blended learning, donde job training, lo que ha dicho antes Xavier. Mecánica. Hay mecánica, por supuesto, transporte. En el campo de la informática, además, por un lado tenemos la parte de Big Data, por ejemplo, de la que estábamos hablando. Es decir, hay un montón de campos de los que hay que estar pendientes, de los que tienes que intentar encajar además los conocimientos unos con otros, y como ha dicho él también, que están evolucionando, con lo cual hay que ir actualizando. Sí. Incluso últimamente tenemos en el grupo, bueno, ya lleva un tiempo, tenemos en el grupo una persona que nos puede ayudar también en algo que por lo menos en mi caso es complicado, que es los aspectos más puramente económicos. Estoy pensando en María. Sí. Hay una cuestión muy importante, que es que, o sea, aquí estamos tratando con personas, los conductores son personas, y una de las cuestiones que hace que una persona aprenda, mejore más o menos, es la motivación. Y uno de los aspectos más importantes es, bueno, si queremos trabajar la motivación, quizá podemos hacer o poner en marcha un plan de recompensas. Es decir, yo o tu trabajo
hace que yo ahorre en combustible y por tanto la empresa gana dinero, y quizá yo puedo compensar, decir, bueno, vamos a ganar los dos y te doy pues un plan de recompensas, beneficios de alguna forma, en el que yo premio que tú seas muy proactivo y que me hagas ganar más dinero, ¿no? Y uno de esos aspectos que mezcla el negocio con la psicología, con la motivación, es un tema también de trabajo muy importante, porque no nos sirve de nada hacer mucha medida técnica, mucha medida metodológica, si yo no cuento con tu motivación. Entonces, ¿cómo estimulo esa motivación? Es también un tema muy importante de investigación dentro del campo y que estamos intentando en alguna medida abordar pues con digamos que la dirección de María, ¿no? Que es una persona del campo de la empresa. ¿Y qué se puede decir acerca de la financiación de estos proyectos? La financiación, desde luego, tenemos el apoyo de las instituciones. El tema resultó atractivo. En un principio conseguimos financiación a través del Plan Nacional de I+D. Bueno, ahora ya no se llama Plan Nacional, se llama Plan de Retos, pero bueno, el conocido como Plan Nacional de I+D. Nos apoyaron desde un principio. Luego yo creo que se sumó de forma muy importante la DGT, que es uno de los principales financiadores. Ya nos dieron 2 proyectos en los 2 últimos años y, bueno, forma parte del núcleo de la investigación por la cuantía económica. Tenemos también el apoyo desde el año pasado del Principado de Asturias, y luego tenemos algo de financiación del Instituto de Tecnología Industrial de Asturias, que es un instituto universitario con financiación del Ayuntamiento de Gijón, que no nos da grandes cantidades de dinero, pero nos da el dinero para los proyectos o las partes de la investigación más arriesgadas, ¿no? Es decir, donde nos lo jugamos todo y no sabemos si puede salir o no, normalmente es donde nos apoyan, que nos sirve mucho de punta de lanza. Entonces, yo creo que eso, sumado a la financiación que consigue la empresa o que pone la empresa, es decir, de sus propios recursos, pues está haciendo que bueno, no siendo un equipo grande ni teniendo grandes gastos, porque parte de los gastos los asume la empresa, pues estamos bien. Esperemos que nos sigan apoyando en el futuro, claro. Pero la verdad es que sí tenemos que agradecer a las administraciones que nos están dando el empujón. Bueno, como siempre, una más, una menos, según sus posibilidades, pero nos están financiando en cierta medida. No voy a decir bien, no, porque quedaría mal. Eso, entonces diría que nos tienen que dar más, ¿no? Pero quiero decir que nos están apoyando y eso está bien. Tenemos que ir concluyendo, pero quizá como reflexión de futuro, estamos hablando en todo momento de conducción de un factor humano, como es el de la existencia de un conductor, pero el futuro quizá nos habla muchas veces de la conducción automática. ¿Bien? ¿Cómo encajaría este tipo de estudios, este tipo de cuestiones en ese horizonte de la conducción automática? Ya para concluir brevemente. Bueno, pues vamos a ver, mucha gente nos pregunta, bueno, pero esta investigación se va a quedar enseguida obsoleta, ¿no? Como bien decías. Y la cuestión es que no lo tenemos tan claro, porque sí es verdad que se están poniendo en funcionamiento vehículos de conducción automática, pero están saliendo incluso informes y reportajes que dicen, no, es que hay un problema con los vehículos de conducción automática, que son muy conservadores, van muy despacio. ¿Por qué? Porque tienen miedo a los conductores humanos, que son impredecibles. No sabes si el conductor de delante de repente va a frenar. ¿Por qué? Porque entró una avispa en el coche o porque de repente se rascó la espalda y entonces se movió inesperadamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que se vaya avanzando en la conducción automática, esos vehículos, durante un periodo muy largo de tiempo, van a tener que convivir con conductores humanos, pero no pueden ir despacio a 60 por hora siendo conservadores en no voy más rápido por si acaso alguien me va a hacer algo raro. Ahí vamos a necesitar que esos vehículos de conducción automática, ¿de acuerdo?, reconozcan los patrones de comportamiento que están haciendo los conductores humanos y reaccionen. Entonces, toda esta fase analítica que nosotros estamos haciendo los conductores humanos se podría aplicar a la conducción automática. Con lo que, aunque nosotros ahora mismo estemos trabajando con el factor humano, ese factor humano va a ser muy importante, yo creo que a lo largo de los próximos 50 años, donde vamos a convivir vehículos de todo tipo. Entonces, lo estamos aplicando a la conducción humana, pero toda la información analítica y todo el análisis que estamos haciendo, luego yo creo que se podría extrapolar. Entonces, la investigación irá evolucionando, iremos por los derroteros que nos marque el mercado, si interesa, pero bueno, creo que no está muerta, ¿eh? Es decir, tendríamos que ir variándola y bueno, pues
veremos a dónde nos lleva. Muy bien, pues tenemos que dejar aquí este programa que a mí me parece muy interesante. Gracias, Xavier, gracias, Gabriel, por compartir con nosotros esta investigación y hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias.